En este video se abordará mediante un ejemplo el tema de distribución uniforme. Una variable aleatoria continua tiene una distribución uniforme si sus valores se dispersan uniformemente a través del rango de posibilidades. La gráfica de una distribución uniforme presenta una forma rectangular y queda definida por valores mínimos y máximos. Esta distribución es posiblemente la distribución más simple de una variable aleatoria continua. Las distribuciones de probabilidad sirven para hacer afirmaciones del comportamiento de una variable aleatoria. En el caso de distribuciones que describen una variable aleatoria continua, las áreas dentro de la distribución representan probabilidades. En el caso de la distribución uniforme, su forma rectangular permite aplicar la fórmula del área de un rectángulo. Para calcular esta área se multiplica la base por la altura. En el caso de la distribución uniforme, la altura del rectángulo es 1 sobre b menos a. La longitud de la base de la distribución es b menos a. Si multiplicamos la altura de la distribución por todo su intervalo para determinar el área, el resultado siempre es 1. En otras palabras, el área total dentro de una distribución de probabilidad continua es igual a 1. En el ejemplo se menciona que los perros australianos tienen una vida relativamente corta, pues su duración obedece a una distribución uniforme entre 8 y 14 años. El inciso A nos pide trazar la distribución uniforme y nos preguntan cuáles son los valores de la altura y de la base. Iniciaremos realizando la gráfica. La escala dependerá de los valores que nos indique el ejercicio. Por ejemplo, en el ejercicio nos mencionan un rango entre 8 y 14 años de vida de los perros australianos. Colocar una escala de 7 a 15 años resultaría adecuada para este ejemplo. La altura será determinada por la función de densidad, Px igual a 1 sobre b menos a. Tomando en cuenta los años, que van de 8 a 14, entonces b será 14 y a será 8. Al sustituir los valores, el resultado es de 0.166. La base se determina del valor mínimo A y el valor máximo B, es decir, de 8 a 14. Y trazamos nuestra distribución uniforme y continua. El inciso B nos pide demostrar que el área total bajo la curva es de 1. Para ello, requerimos de la fórmula del área total bajo la función de densidad, altura por la base. Si sustituimos los valores de A y B, obtendremos lo siguiente. Esta operación dará como resultado 1, lo cual comprueba que el área bajo la función de densidad o el área bajo la curva es igual a 1. El inciso C nos pide calcular la media y la desviación estándar de esta distribución. La media se obtiene sumando los valores A y B y dividir el resultado entre 2. Para este ejemplo, la vida media de los perros australianos es de 11 años. Para la desviación estándar, se requiere la siguiente fórmula. Al sustituir los valores de A y B, la operación dentro de la raíz es de 3 y la raíz de 3 es de 1.73 años, aproximadamente entre 1 y 9 meses. Esto significa que la esperanza de vida de un perro australiano varía alrededor de 1.73 años por encima o por debajo de la media de 11 años. En el inciso D nos preguntan cuál es la probabilidad de que un perro en particular viva entre 10 y 14 años, por lo que nuestra nueva base va de 10 a 14, es decir, una base de 4 años, y la altura sigue siendo la misma. Escribimos P entre paréntesis 10 menor o igual años menor o igual a 14. Quiere decir que la variable, que en este caso son los años, tome un valor mayor o igual a 10 años y menor o igual a 14 años. Dicho de otra forma, que los años de los perros se encuentren entre 10 y 14 años. La nueva base, que es de 4 años, tal y como se muestra en la gráfica, también se puede obtener restando b menos a, 14 menos 10. Esta base se multiplica por la altura de 0.166, obteniendo un resultado de 0.644, es decir, el 64.4%, el cual es la probabilidad de que la vida de un perro australiano viva entre 10 y 14 años. En el inciso E nos preguntan cuál es la probabilidad de que un perro viva menos de 9 años. Para calcular esta probabilidad debemos tomar en cuenta que el límite inferior real sigue siendo 8,
ya que ningún perro vive menos de 8 según el problema. Así que tenemos una base de 1. Escribimos P entre paréntesis años menor que 9. Al realizar las operaciones correspondientes, da como resultado 0.166, es decir, el 16.6%, el cual es la probabilidad de que la vida de un perro australiano viva menos de 9 años. Ya para terminar, los reto a que respondan la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un perro viva entre 10 y 12 años? La respuesta déjala en los comentarios. Espero que esta información que acabamos de analizar te sea de mucha utilidad. Si deseas que abordemos algún tema en especial, escríbelo en los comentarios. No olvides apoyarme con tu suscripción. Nos vemos en otro video con más temas educativos. Adiós.